El mes de septiembre terminaba con un nuevo mazazo para el mercado energético europeo. Los gasoductos Nord Stream sufrían un sabotaje y el gas comenzaba a filtrarse desde el fondo del mar. Las explosiones se producían justo el mismo día en que se inauguraba un gasoducto que conecta Noruega con Polonia, construcción que además pasa cerca de la zona afectada, por lo que las teorías de la conspiración están servidas. No obstante, más que especular sobre la autoría del ataque, lo recomendable es detenerse a hacer un ejercicio de reflexión y preguntarse quién gana o pierde con este nuevo escenario. Desde luego, no cabe duda de que la Unión Europea en su conjunto y especialmente Alemania son las principales perjudicadas, añadiendo una nueva capa de incertidumbre a su futuro energético. En un segundo nivel tenemos a la propia Rusia, que pierde su principal baza para ejercer presión sobre el gigante europeo. La dependencia alemana de la energía rusa había actuado de contrapeso a la hora de tomar decisiones más radicales con respecto a la guerra en Ucrania. Si no hay forma de suministrar el gas, esa capacidad negociadora se esfuma. En el grupo de los vencedores tenemos de forma indiscutible a los Estados Unidos, que refuerzan su posición como proveedor de gas a Europa, a la vez que celebran que se vayan cortando las conexiones económicas con Rusia. En el pasado habían mostrado una actitud beligerante con respecto a Nord Stream, algo que no deja de ser una falta de respeto hacia sus aliados, puesto que Estados Unidos no tiene ni voz ni voto en ese proyecto. Luego de las explosiones en el gasoducto, el secretario de Estado Anthony Blinken calificaba estos sucesos como una tremenda oportunidad, añadiendo así más sal a la herida. Dentro del grupo vencedor también podemos incluir a varios países de Europa Oriental, especialmente a Polonia y a la propia Ucrania. Nord Stream conecta directamente a Rusia con Alemania, eliminando la necesidad de hacer pasar el gas por terceros países, privándolos de poder de negociación y de recibir pagos por derechos de tránsito. Sin Nord Stream, esos países vuelven a entrar de lleno en el juego estratégico del gas. Se puede decir que en la misma idea de Nord Stream estaba inscrito el deseo de los alemanes de librarse de las turbulencias políticas de Europa Oriental. En resumidas cuentas, estos sucesos vuelven a poner de manifiesto que, mientras que los europeos nos destruimos económica y militarmente, Estados Unidos y China están recogiendo los beneficios sentados cómodamente en una segunda fila. No obstante, parece que la crisis de Nord Stream todavía tiene solución, ya que una de las tuberías podría ser utilizable. El resto de la actualidad informativa ha girado en torno a dos grandes temas: los referendos en los territorios ocupados y la movilización anunciada por Rusia, que ya adelantábamos en el anterior vídeo. Las circunstancias en las que se han realizado los referendos son obviamente muy cuestionables. Se trata de una zona de guerra, parte de la población está desplazada y no controlan el 100% del territorio que pretenden anexionar. En esta línea, su valor legal a nivel internacional cuenta por el momento con escaso recorrido, ya que varios de los socios de Rusia tienen disputas territoriales propias, que podrían verse afectadas si reconocen estos resultados. Por otro lado, hasta ahora se podía separar el conflicto de Donbass del de Crimea. Con las nuevas anexiones, la propia Rusia ha puesto ambos conflictos dentro del mismo saco, restando legitimidad a la anexión de Crimea de 2014. Aunque oficialmente los líderes occidentales no reconocían ese cambio territorial, lo cierto es que existía una aceptación generalizada de esta nueva realidad política, y absolutamente nadie en Occidente iba a mover un dedo para que Ucrania recuperase la península. Ahora ese escenario geopolítico ha quedado completamente desmantelado. No obstante, también es cierto que todo este proceso debe interpretarse como una acción que hace la propia Rusia de puertas para adentro. En primer lugar, se trata de trasladar al público ruso el mensaje de que la guerra en Ucrania ha arrojado los primeros resultados, algo necesario en un contexto en el que las noticias desde el campo de batalla no están siendo precisamente favorables. En segundo lugar, se trata de la puesta en marcha de los mecanismos legales para que la Federación Rusa pueda volcar todos sus recursos en este conflicto. Ahora, y de acuerdo con la ley rusa, las Fuerzas Armadas ucranianas pasan a ser ocupantes de territorio ruso, convirtiendo el conflicto en un enfrentamiento por la defensa de la integridad territorial de Rusia. En este punto, es importante recordar que una reforma constitucional anterior impide ceder territorios de la Federación. Si a esto sumamos que el gobierno de Ucrania ha prohibido mediante decreto cualquier negociación mientras Vladimir Putin sea presidente, podemos concluir que estamos ante un punto de no retorno. La consecuencia más inmediata del cambio en la perspectiva legal rusa es la movilización de miles de soldados. La llamada a las armas no ha estado exenta de contratiempos, y por las redes han circulado imágenes que dan fe de un comportamiento negligente por parte de algunos oficiales y comisarios militares.
Ha habido casos de material faltante o en mal estado, de hombres que no eran aptos para el servicio, e incluso de unidades que una vez convocadas se quedaban varadas en tierra de nadie a la espera de un destino. Tanto los medios estatales de Rusia como el propio gobierno han tomado nota de estos fallos, con varios de los responsables siendo expulsados de sus cargos. Como era de esperarse, no todo el mundo ha reaccionado de forma positiva al reclutamiento forzoso, y aquellos con recursos suficientes han intentado salir temporalmente del país para librarse de ir a la guerra. Las rutas preferidas han sido las fronteras con Georgia y Kazajistán. En la primera, las autoridades rusas instalaron un puesto militar para entregar órdenes de movilización a los transeúntes. De todas formas, en líneas generales, la movilización se ha encontrado con un panorama de resignación más que de descontento, y aunque ha habido conatos de protestas, estas no han estado ni cerca de suponer un problema para el gobierno. Volviendo a Ucrania, la noticia con mayúsculas de los últimos días ha sido el ataque contra el puente que une Crimea con Rusia. La estructura, levantada tras la anexión de la península, solucionaba el problema de las comunicaciones terrestres, a la vez que proyectaba la influencia rusa sobre la región. En la actualidad, la logística militar se servía del puente para hacer llegar material al extremo occidental del frente sur. La explosión dejaba dañada la línea ferroviaria y uno de los carriles para la circulación de vehículos. No obstante, esto solo interrumpía el tránsito de forma parcial, y se espera que los daños sean reparados en un corto espacio de tiempo. La respuesta rusa al ataque no se hacía esperar, con decenas de misiles impactando contra las ciudades ucranianas. La red eléctrica quedaba muy tocada en algunas regiones. Según las autoridades de Moldavia, algunos de los misiles sobrevolaron su espacio aéreo, por lo que tenemos un nuevo encontronazo entre ambos países. Sobre el campo de batalla, en líneas generales la situación continúa favorable a Ucrania, algo que podría cambiar en el momento en que las nuevas unidades rusas pasen a la ofensiva. Los cambios en el mando ruso también deberían traer consigo una nueva estrategia, por lo que en cuestión de semanas podríamos estar hablando de un panorama muy distinto. Entrados ya en el otoño, las nuevas condiciones climatológicas afectarán al desempeño de futuras operaciones. La estación lluviosa tiene dos efectos principales. Por un lado, crecerá el caudal de los ríos, dificultando su cruce y aumentando su valor como defensas naturales. Por otro, se formarán cada vez más barrizales, que ahora mismo ya están entorpeciendo el desplazamiento de las unidades. El mal tiempo también complicará el vuelo de aeronaves, y teniendo en cuenta que la Fuerza Aérea Rusa ha sido tal vez la rama de su ejército con peor desempeño, no sorprende que hayan optado por comenzar a usar drones iraníes, una alternativa de bajo coste a la guerra aérea tradicional. Pasando ahora a ver los frentes en detalle, en Kharkov nos encontramos con la continuación de la contraofensiva ucraniana. Sus soldados recuperaban el control de la mitad oriental de Kupiansk, lo que sumado a una incursión exitosa un poco más al norte les otorgaba 2 cabezas de puente sobre el río Oskil, colocando a la defensa rusa en una situación delicada. De forma simultánea, en el área de Limán los ataques frontales contra la población eran rechazados. En este punto estaba claro que los rusos iban a presentar batalla. Los ucranianos inician entonces una operación para rodear al grupo ruso que estaba atrincherado en Limán, aprovechando los pasos sobre el río que habían capturado recientemente. En sucesivos enfrentamientos van abriendo brecha en la línea rusa. Por el sur, un contingente ucraniano cruza el río por sorpresa, situándose en la retaguardia de los rusos. Las acciones de ambos grupos van estrangulando la línea de suministros que llega hasta Limán. El mando ruso, lejos de darse por vencido, continúa enviando refuerzos a la batalla, hasta que finalmente deciden ejecutar una retirada in extremis para evitar un desastre. De esta forma, solamente un día después de anexionarse oficialmente Limán, el ejército ruso cedía su control. En días sucesivos, los grupos de combate ucranianos continúan avanzando en dirección a Lugansk, recuperando más poblaciones. Los rusos, habiendo recibido ya recursos adicionales, consiguen estabilizar el frente en una nueva línea defensiva, apoyada en los puntos fuertes de Svatove y Kremina. Un contraataque logra expulsar a la vanguardia ucraniana de las cercanías de esta última, lo que podría indicar un cambio de tendencia en este frente. Al sur continúa la batalla por Bakhmut, en la que los mercenarios del grupo Wagner lograron ganar más terreno. El peso de la operación parece haber sido descargado completamente sobre esta compañía, con el ejército ruso y las milicias de Donbass centrados en otros sectores. A las afueras de la ciudad de Donetsk, luego de la captura de Pisky, la batalla se va desplazando en dirección norte, con las fuerzas pro-Rusia avanzando a través de Pervomaiske. En el frente de Jersón, luego del fracaso de las operaciones en el extremo sur, los ucranianos continuaron lanzando ataques probatorios en la cabeza de puente sobre Linulets, encontrándose con idéntica suerte.
La artillería rusa seguía causando importantes estragos una vez que las formaciones salían a campo abierto. No obstante, los ucranianos todavía contaban con reservas y acumularon una sustancial fuerza mecanizada a orillas del río de Dnieper. Esta formación no pasaba desapercibida para los rusos, que poco podían hacer al no disponer en ese momento de más reservas. Una vez que el ataque ucraniano sobrepasa la primera línea defensiva, se repite el escenario de anteriores operaciones. Los rusos, al carecer de un número suficiente de efectivos, tienen que basar su defensa en bastiones, dejando grandes huecos en sus líneas que son aprovechados por las unidades rápidas del enemigo. Para evitar otro potencial cerco, el mando ruso tiene que ordenar la retirada a una nueva línea defensiva, abandonando por el camino unas posiciones valiosas que estaban resguardadas tras el río Inulets. Seguramente todavía es pronto para extraer conclusiones de estas últimas batallas, aunque es evidente que el avance ucraniano se ha ralentizado y en algunos casos detenido completamente. En las próximas semanas veremos si esto da lugar a un nuevo cambio en la iniciativa.